El salón dorado del Gran Hotel Imperial resplandecía como un tesoro bajo la imponente araña de cristal que presidía el espacio. Las copas tintineaban, la seda rozaba contra la lana fina, y la sinfonía apagada de la alta sociedad madrileña resonaba por el majestuoso salón. Era la gala anual de la Fundación Esperanza, un encuentro donde la riqueza y la influencia se mezclaban tan libremente como el champán. Javier Montero ajustó su pajarita frente al reflejo de un espejo ornamental, su confianza envolviéndolo tan perfectamente como su traje de Emilio Tucci hecho a medida. A los 42 años, había alcanzado la cima de su carrera como director ejecutivo de Inversiones Mediterráneo. La vida le había concedido generosamente cada cosa en su lista de aspiraciones: el despacho con vistas al Parque del Retiro, el ático en Salamanca y la finca en Marbella. Sin embargo, algo en su reflejo parecía vacío, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pareces un hombre tramando algo peligroso», dijo una voz aterciopelada a su lado. Javier se volvió para encontrarse con Lucía Vega, deslumbrante en un vestido negro con la espalda descubierta, adornado con sutiles cuentas que captaban la luz con cada movimiento medido. A los 33 años, irradiaba ambición e inteligencia. La estrella ascendente del Departamento de Relaciones Internacionales de Mediterráneo, y durante los últimos 7 meses, su secreto cuidadosamente guardado. ¿Peligroso? No, respondió encontrando la parte baja de su espalda. Estratégico, quizás. Lucía alzó una ceja perfectamente arqueada. ¿Así lo llamamos ahora? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada con el peso de su engaño compartido. Javier se acercó más, inhalando el delicado aroma a jazmín de su perfume. Esta noche es sobre la fundación, sobre establecer conexiones. Su voz bajó a un susurro. Elena está en Lisboa hasta el sábado. Estamos perfectamente a salvo. La sonrisa de Lucía se tensó casi imperceptiblemente. No sabía que necesitaba que me tranquilizaras. No lo necesitas, dijo Javier, guiándola hacia el salón principal. Pero me gusta hacerlo de todos modos. Al entrar en el gran espacio, Javier escudriñó la multitud con estudiada indiferencia, un hábito nacido de meses de calculada precaución. Su mirada pasó por políticos, celebridades y titanes empresariales, hasta que se fijó en una figura al otro lado de la sala, un hombre alto con cabello, entrecano y la presencia imponente que solo viene con el poder genuino. Ahí está Víctor Robles, murmuró Javier, presidente de Horizonte Global. Necesito hablar con él sobre la fusión de Valencia. Lucía asintió, entendiendo la directiva no expresada. Así es como funcionaban en público. Profesionales, distantes, cuidadosos. Su relación existía en habitaciones privadas de hotel y cenas discretas en restaurantes donde no serían reconocidos. Mientras Javier guiaba a Lucía entre la multitud, un flash de cámara lo cegó temporalmente. Cuando su visión se aclaró, su sangre se congeló en sus venas. De pie en la entrada, radiante con un vestido color champán que parecía haber sido tejido con oro líquido, estaba Elena, su esposa, la mujer que se suponía que estaba a 1000 kilómetros de distancia en Lisboa, y a su lado, con su mano descansando con familiar casualidad en su cintura, estaba Alejandro Torres, el multimillonario fundador de Innovaciones Futuro y el hombre más influyente en la sala. El mundo cuidadosamente construido por Javier comenzó a agrietarse como hielo fino bajo sus pies. 6 meses. Antes. La primera vez que Javier traicionó a Elena no fue en la esquina sombría de un bar de hotel con Lucía. Fue 3 años atrás, en una sala de juntas, cuando deliberadamente saboteó la candidatura del estudio de arquitectura de su esposa para la nueva sede de Inversiones Mediterráneo, todo para ganarse el favor de sus superiores que preferían trabajar con el más establecido, Grupo Mendoza y Asociados. Elena nunca descubrió esa traición. Había aceptado la pérdida de su empresa con dignidad, felicitando a los ganadores con la calidez genuina que definía su carácter. Esa noche, Javier había traído a casa su Ribera del Duero favorito y la había consolado, tragándose su culpa con cada sorbo del rico vino tinto. Su matrimonio había comenzado con amor genuino 15 años atrás. Javier,
Entonces un ambicioso asociado se había enamorado de la brillante mente de Elena y su inquebrantable integridad. Elena, la visionaria arquitecta con ideas revolucionarias sobre espacios urbanos sostenibles, se había sentido atraída por la ambición y el ingenio de Javier. Durante años, habían sido la pareja dorada, exitosos, atractivos y aparentemente perfectos. Pero la perfección es agotadora de mantener. A medida que la carrera de Javier se aceleró, comenzó el cambio sutil. Las noches tarde en la oficina se volvieron más frecuentes. Las conversaciones durante la cena se hicieron más cortas, más superficiales. Los silencios entre ellos se alargaron. Y la verdad no expresada, que se habían convertido en dos planetas en órbitas cada vez más distantes, permanecía sin reconocer. Cuando Lucía se unió a Inversiones Mediterráneo, Javier no estaba buscando una aventura. Ella lo había impresionado primero con su incisivo análisis de los mercados emergentes latinoamericanos, luego con sus desafíos valientes a sus decisiones estratégicas. La atracción se había construido lentamente, a través de sesiones de estrategia hasta altas horas de la noche y conferencias internacionales. Cuando finalmente se encendió durante un viaje de negocios a Berlín, para Javier se sintió menos como una transgresión y más como una inevitabilidad. «Nunca me contaste cómo conociste a Elena», dijo Lucía una noche mientras descansaban en la suite del Hotel Palace. Fuera de la ventana, Madrid brillaba como una caja de joyas de luz y promesa. Javier miró al techo, sorprendido por lo distante que se sentía el recuerdo. «En una subasta benéfica. Me ganó pujando por una primera edición de García Márquez». «¿Y te enamoraste de su espíritu competitivo?» Lucía se apoyó en un codo, estudiando su rostro. «Me enamoré de su certeza», respondió Javier, la honestidad sorprendiéndolo incluso a él mismo. Sabía exactamente quién era, qué quería, por qué luchaba. No había artificios con Elena. Los dedos de Lucía trazaron patrones en su pecho. ¿Y ahora? ¿Ahora? Javier atrapó su mano, presionando sus labios contra su palma. Ahora está enterrada en su trabajo, construyendo su estudio soñado. Somos como compañeros de piso que ocasionalmente comparten una cama. No era del todo cierto, y la injusticia de su caracterización pinchó su conciencia. Elena había estado consumida con establecer su práctica arquitectónica, pero también había estado intentando acercarse, sugiriendo vacaciones que él estaba demasiado ocupado para tomar, iniciando conversaciones en las que él estaba demasiado distraído para participar. «Está en Lisboa esta semana, ¿verdad?», preguntó Lucía. «Sí», presentando una propuesta para la remodelación de la zona ribereña. El teléfono de Javier vibró en la mesita de noche. Hablando de trabajo, el mensaje era de Víctor Robles. «Espero verte en la gala. Trae tu mejor juego persuasivo para la discusión de Valencia». Javier sonrió. La gala de la Fundación Esperanza sería la oportunidad perfecta para asegurar la fusión de Valencia, un acuerdo que probablemente le ganaría un ascenso a director general. «¿Qué es?», preguntó Lucía. «Una oportunidad», respondió Javier dejando el teléfono. «¿Cómo te sentirías asistiendo a la gala de la Fundación Esperanza conmigo el próximo viernes?» Los ojos de Lucía se ensancharon. «Eso es bastante público para nosotros, ¿no crees?» «Elena estará en Lisboa. La gala es el escenario perfecto para hablar con Víctor sobre Valencia». Javier la acercó. «Además, ¿no crees que es hora de que dejemos de escondernos en habitaciones de hotel?» La vulnerabilidad en su voz no era fingida. Parte de él se estaba cansando del secretismo, de la vida compartimentada que había construido. Lucía lo estudió por un largo momento. «¿Estás diciendo que quieres dejar a Elena?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, más pesada de lo que Javier había esperado. «Estoy diciendo que quiero una velada contigo donde no tengamos que mirar nuestros relojes o preocuparnos por ser vistos», respondió cuidadosamente. No, era una respuesta directa. Y ambos lo sabían. En Lisboa, Elena Montero estaba de pie en el balcón de su habitación de hotel, observando el paisaje urbano iluminado por neón bajo un cielo gris pizarra. La propuesta para la zona ribereña había ido bien. El enfoque innovador de su equipo para la regeneración urbana sostenible había impresionado claramente al comité. Su teléfono sonó con un mensaje de su asistente.
Alejandro Torres de Innovaciones Futuro llamó de nuevo. Dice que es sobre el proyecto de Barcelona y que es urgente. Elena frunció el ceño. Había conocido al multimillonario fundador solo una vez, en un simposio de arquitectura sostenible donde él se había acercado después con preguntas sobre su presentación acerca de edificios de carbono neutro. Su interés en su firma para el nuevo campus de Innovaciones Futuro había sido una sorpresa. A los 41 años, todavía se la consideraba una advenediza en el mundo dominado por hombres de los titanes arquitectónicos. Marcó su número, esperando contactar con su asistente. «Elena». La voz de Alejandro respondió directamente, cálida y sorprendentemente informal. «Gracias por devolver mi llamada. Señor Torres, me disculpo por la demora. Hemos estado en presentaciones todo el día». «Alejandro, por favor», corrigió. «Y debería ser yo quien se disculpe por interrumpir tu viaje a Lisboa. ¿Cómo va la propuesta de la zona ribereña?» «Prometedora», respondió Elena, sorprendida por su conocimiento de su agenda. «Pero dudo que hayas llamado para discutir eso». Una risa baja llegó a través de la línea. «Directa. Lo aprecio. He estado revisando tu propuesta para nuestro campus de Barcelona y tengo algunas preguntas que podrían discutirse mejor en persona. Estaré de vuelta en Madrid la próxima semana. ¿Podría?» «En realidad», interrumpió Alejandro, «vuelo a Lisboa mañana para una conferencia tecnológica. ¿Quizás podríamos reunirnos para cenar?» Elena dudó. Había planeado usar su última noche en Lisboa para ponerse al día con el trabajo y llamar a Javier. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más rutinarias últimamente. Breves intercambios de horarios y asuntos prácticos en lugar de conexión genuina. «Entiendo si estás demasiado ocupada», añadió Alejandro, su tono sugiriendo que era un hombre poco acostumbrado al rechazo. «No, la cena estaría bien», se encontró diciendo Elena. «Estaría encantada de discutir el proyecto». Después de arreglar los detalles, Elena terminó la llamada y miró su reflejo en el cristal de la ventana. Detrás de ella, la habitación del hotel estaba inmaculada. Sus modelos arquitectónicos y planos dispuestos con la misma precisión que aplicaba a cada aspecto de su vida. Durante 15 años, había construido su matrimonio con la misma atención cuidadosa al detalle. Pero últimamente, se sentía como si estuviera tratando de mantener una estructura mientras su pareja estaba quitando constantemente las piedras de los cimientos. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Reunión tarde esta noche». «No me esperes para llamar». «Espero que Lisboa vaya bien». Elena dejó el teléfono sin responder y volvió al horizonte lisboeta, preguntándose exactamente cuándo los silencios en su matrimonio habían comenzado a resonar más fuerte que las palabras. La noche siguiente, Elena se sorprendió al encontrarse disfrutando genuinamente de la cena con Alejandro Torres. Había esperado un magnate tecnológico con un ego que igualara su fortuna. En cambio, encontró a un hombre reflexivo con una profundidad inesperada y una pasión genuina por la arquitectura sostenible. La mayoría de la gente piensa que solo estoy haciendo greenwashing. «Cuando hablo de un campus carbono neutro», dijo Alejandro, girando el vino verde en su copa, «pero he seguido tu trabajo desde tu charla TED hace 3 años. Entiendes que la sostenibilidad no es solo una estrategia de marketing, es el único futuro viable». Elena lo estudió a través de la mesa. A los 47 años, Alejandro Torres tenía la tranquila seguridad de un hombre cómodo en su propia piel. Su éxito no había venido de dinero familiar o conexiones, sino de un software revolucionario que había transformado cómo las empresas gestionaban las cadenas de suministro. Ahora, con Innovaciones Futuro valorada en más de 60.000 millones de euros, tenía los recursos para realizar prácticamente cualquier visión. «¿Por qué mi estudio?», preguntó Elena directamente. «Hay prácticas más grandes y establecidas que saltarían ante este proyecto». La mirada de Alejandro era firme. «Porque ves los edificios como sistemas vivos, no monumentos, y porque no tienes miedo de desafiar la sabiduría convencional». Hizo una pausa. «También, francamente, porque te enfrentaste a Construcciones Martínez el año pasado cuando intentaron presionarte para recortar en seguridad de materiales». Elena parpadeó sorprendida. «Eso no era información pública».
Me interesa saber con quién trabajo, respondió Alejandro. La integridad me importa. La conversación cambió a sus historias personales. La infancia de Alejandro en un barrio obrero de Valencia. Los años formativos de Elena en Sevilla, con padres que enseñaban arquitectura en la universidad. Descubrieron pasiones compartidas por la música clásica y novelas de ciencia ficción poco conocidas. Para cuando llegó el postre, Elena se dio cuenta de que había hablado más en estas pocas horas que con Javier en meses. Mientras caminaban por las calles tranquilas del barrio alto después, Alejandro hizo la pregunta que Elena había estado temiendo. Entonces, la gala de la Fundación Esperanza es la próxima semana. ¿Tú y tu marido asistiréis? Elena negó con la cabeza. No volveré hasta el sábado por la mañana. Javier probablemente irá solo. Es un evento de networking importante para Inversiones Mediterráneo. Alejandro estuvo en silencio por un momento. ¿Considerarías cambiar tu vuelo? Valoraría tu perspectiva sobre algunas de las iniciativas de vivienda sostenible de la Fundación. Como mi invitada, por supuesto. La invitación quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones no expresadas. Debería volver a mi hotel, dijo Elena, sin responder directamente. Gracias por la cena, Elena, dijo Alejandro mientras ella se giraba para irse. Por lo que vale, creo que tu marido es un tonto si no reconoce lo que tiene. La declaración golpeó a Elena con una fuerza inesperada. Nunca había hablado de sus problemas matrimoniales, pero de alguna manera Alejandro había visto a través de su fachada cuidadosamente mantenida. Esa noche, acostada despierta en su habitación de hotel, Elena tomó una decisión. Alcanzó su teléfono y cambió su vuelo. Luego envió un mensaje a su asistente para que preparara la vestimenta apropiada para la gala. No le envió un mensaje a Javier sobre el cambio de planes. La gala de la Fundación. Esperanza. El momento en que Javier cruzó miradas con Elena a través del salón de baile, el tiempo pareció suspenderse. Su vestido color champán captaba la luz, creando un efecto de halo que le recordó dolorosamente el día de su boda. Pero era la expresión desconocida en su rostro lo que realmente lo heló. No ira o dolor, sino algo mucho más devastador. Reconocimiento tranquilo. Ella sabía. A su lado, Lucía sintió el cambio en su comportamiento. «¿Javier? ¿Qué pasa?» Antes de que pudiera responder, Víctor Robles apareció a su lado. «Montero, me alegro de verte. Necesitamos hablar de Valencia antes de...» Se detuvo, siguiendo la mirada congelada de Javier. «Ah, ¿no es esa tu esposa? Pensé que estaba en Lisboa». «Yo también», logró decir Javier, su voz sonando distante a sus propios oídos. Al otro lado de la sala, Alejandro Torres se inclinó para susurrar algo al oído de Elena. Ella sonrió. No la sonrisa social educada que llevaba en las funciones de trabajo de Javier, sino una expresión genuina de diversión que transformaba su rostro. «¿Quién es ese con ella?», preguntó Lucía con una nota de tensión en su voz. «Alejandro Torres, fundador de Innovaciones Futuro», proporcionó Víctor Servicial. «Hombre brillante, despiadado cuando es necesario». La mente de Javier corría. ¿Había descubierto Elena su aventura? ¿Era su aparición con Alejandro alguna forma de venganza calculada? ¿O había algo más entre ellos? ¿Algo que se había desarrollado mientras él estaba ocupado construyendo su elaborado engaño? «Disculpen», dijo abruptamente a Víctor y Lucía. «Necesito hablar con mi esposa». Se movió entre la multitud con precisión mecánica. Su entrenamiento para navegar situaciones sociales en piloto automático, mientras sus pensamientos se agitaban en caos. Cuando se acercó, Elena se volvió hacia él con perfecta sincronización, como si hubiera estado rastreando su movimiento por la sala. «Javier», dijo ella, su voz tranquila. «Qué agradable sorpresa». «Elena», respondió, luchando por mantener la compostura. «Pensé que estabas en Lisboa hasta el sábado». «Los planes cambian», dijo ella simplemente. Luego se volvió hacia Alejandro. «¿Creo que conoces a mi marido?» Alejandro extendió su mano, su apretón firme y su sonrisa inescrutable. «Montero, nos conocimos brevemente en el Foro Económico el año pasado». Javier asintió, tratando de leer la dinámica entre ellos. Había una familiaridad fácil que sugería más que un conocido casual.
Alejandro ha contratado a mi estudio para el nuevo campus de innovaciones futuro, explicó Elena, un toque de orgullo profesional en su voz. Hemos estado discutiendo los detalles. ¿En Lisboa? Javier no pudo mantener el filo fuera de su tono. Entre otros lugares, respondió Alejandro suavemente. Tu esposa tiene una visión extraordinaria para espacios urbanos sostenibles. Debes estar muy orgulloso. La genuina admiración en la voz de Alejandro hizo que Javier fuera agudamente consciente de cuánto tiempo había pasado desde que había reconocido adecuadamente los logros de Elena. Por supuesto, dijo él, las palabras sintiéndose huecas. Elena siempre ha sido excepcional. Los ojos de Elena parpadearon más allá de él, y Javier supo sin volverse que había visto a Lucía. Tu colega de Relaciones Internacionales está aquí. La señorita Vega, ¿no es así? Deberías presentarnos adecuadamente. Hablas de su trabajo tan a menudo. El sutil énfasis en trabajo envió una sacudida de pánico a través de Javier. La expresión de Elena permanecía agradable, pero sus ojos transmitían volúmenes. Antes de que Javier pudiera responder, Alejandro colocó su mano ligeramente en la espalda de Elena. Quizás más tarde. Están a punto de anunciar las becas de la Fundación, y Elena y yo tenemos un interés particular en la iniciativa de vivienda sostenible. Mientras se daban la vuelta para irse, Elena hizo una pausa. ¿Y Javier? Deberíamos hablar más tarde sobre el proyecto de la sede de Mediterráneo. Hay algunos desarrollos interesantes que podrías no conocer. La referencia casual al proyecto que había saboteado 3 años atrás golpeó a Javier como un golpe físico. Mientras Elena y Alejandro se alejaban, la horrible certeza se asentó sobre él. Elena no solo sabía sobre Lucía, lo sabía todo. ¿De qué se trataba eso? Lucía había aparecido a su lado, su voz tensa con tensión controlada. No lo sé, respondió Javier con sinceridad, observando cómo su esposa y Alejandro Torres se unían a un grupo que incluía al alcalde y varios miembros prominentes de la Junta de la Fundación. No se suponía que ella estaría aquí, dijo Lucía, un rastro de acusación en su tono. No, no se suponía. ¿Y Alejandro Torres? ¿Desde cuándo tu esposa se mueve en esos círculos? Javier se volvió para mirar a Lucía, viéndola de repente a través de ojos frescos. La ambición apenas ocultada bajo su aplomo, el cálculo en sus preguntas. ¿Había confundido el avance estratégico con una conexión genuina? Elena es una de las arquitectas más innovadoras de su generación, dijo, sorprendiéndose con el borde defensivo en su voz. Se mueve en cualquier círculo que reconozca ese hecho. Los ojos de Lucía se estrecharon ligeramente. Nunca mencionaste que estaba trabajando con Innovaciones Futuro. No lo sabía. La admisión quedó suspendida entre ellos, destacando la creciente distancia entre Javier y la mujer, a la que había prometido su vida 15 años atrás. Al otro lado de la sala, Elena rió por algo que Alejandro dijo, el sonido llevado sobre el ruido ambiental de la gala. Javier no podía recordar la última vez que la había hecho reír así. Deberíamos centrarnos en Víctor Robles, dijo Lucía, su naturaleza práctica reafirmándose. El acuerdo de Valencia sigue siendo la prioridad esta noche. Javier asintió automáticamente, pero mientras seguía a Lucía de vuelta hacia Víctor, miró una vez más a Elena. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, y él vio algo inesperado en su mirada. No odio ni siquiera decepción, sino una especie de libertad. Lo aterrorizó más que la ira jamás podría hacerlo. La siguiente hora pasó en una nebulosa de networking y conversaciones estratégicas. Javier desempeñó su papel a la perfección, discutiendo los posibles términos para la fusión de Valencia con Víctor Robles, mientras mantenía una distancia profesional apropiada de Lucía. Pero su conciencia permaneció fija en los movimientos de Elena a través del salón de baile. La observó mientras ella presentaba a Alejandro a varios contactos de su mundo arquitectónico, mientras hablaban seriamente con el director de la Fundación sobre proyectos de vivienda sostenible, mientras la mano de Alejandro ocasionalmente encontraba la parte baja de su espalda en un gesto que reflejaba el toque anterior de Javier con Lucía. Cuando se anunció la cena formal, Javier descubrió que los arreglos de asientos habían sido alterados.
En lugar de estar ubicado en la mesa de Víctor Robles como se esperaba, él y Lucía fueron sentados con un grupo de ejecutivos de nivel medio de varias empresas, respetables, pero apenas el centro de poder de la sala. Elena y Alejandro, mientras tanto, estaban en la mesa principal con el presidente de la Junta de la Fundación y el alcalde. «Esta no es la carta de asientos que me mostraron ayer», susurró Lucía mientras se encontraban sus lugares. Javier no dijo nada, pero las implicaciones eran claras. Alguien había reorganizado deliberadamente las dinámicas de poder de la noche. A mitad de la cena, el teléfono de Javier vibró con un mensaje de texto. Era de Bernardo Alcázar, el presidente de Inversiones Mediterráneo. «Necesito hablar contigo inmediatamente. Reúnete conmigo en la biblioteca». Javier se disculpó, con alivio mezclado con aprensión, mientras se dirigía a la biblioteca panelada en madera del hotel. La habitación estaba vacía cuando llegó. El único sonido el tic-tac de un reloj antiguo sobre la chimenea. Estaba estudiando los títulos en las estanterías cuando la puerta se abrió detrás de él. Se volvió, esperando ver a Alcázar, pero en su lugar se encontró cara a cara con Elena. «Hola, Javier», dijo ella, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. «¿Dónde está Alcázar?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Bernardo no está aquí». Elena se movió más adentro en la habitación, su vestido susurrando contra la alfombra. «Pero necesitamos hablar». Javier sintió una oleada de ira por ser manipulado. «¿Así que es esto? ¿La gran confrontación? ¿Planeaste todo esto? Alejandro Torres, los arreglos de asientos, el mensaje falso». Elena lo miró fijamente. «Me das demasiado crédito por la orquestación. Alejandro me invitó a la gala porque valora mi opinión profesional. El resto...» Se encogió de hombros ligeramente. «Llamémoslo una afortunada alineación de circunstancias». «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó Javier, su voz bajando. «¿Sobre Lucía?». La compostura de Elena permaneció intacta. «3 meses. ¿Sobre ti saboteando la candidatura de mi estudio para la sede de Mediterráneo? Me enteré esta mañana». Javier sintió que la sangre se drenaba de su cara. «¿Cómo? Alejandro tiene conexiones en Grupo Mendoza». Cuando mencioné la licitación perdida, se volvió curioso. Se movió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Parece que se cortaron esquinas éticas de más de una manera durante ese proceso. Elena, puedo explicar. Por favor». «No lo hagas». Se volvió hacia él, y por primera vez, él vio el dolor debajo de su exterior compuesto. «No estoy interesada en explicaciones o excusas. He escuchado suficientes de esas a lo largo de los años». El silencio que siguió estaba cargado con 15 años de historia compartida. «¿Qué pasa ahora?», finalmente preguntó Javier. «Ahora», dijo Elena con tranquila certeza, «todo cambia». La puerta de la biblioteca se abrió de nuevo, y Alejandro Torres entró, su expresión grave. «Elena, me disculpo por interrumpir, pero Víctor Robles está preguntando sobre la situación de Valencia». Javier se tensó. «La fusión de Valencia es asunto de Mediterráneo. No te concierne a ti ni a mi esposa». La mirada de Alejandro era nivelada. «Normalmente estaría de acuerdo. Pero cuando un acuerdo financiero importante involucra desarrollo inmobiliario en tierras protegidas, y cuando mi empresa está considerando una inversión significativa en la región, se convierte en mi preocupación». «¿De qué estás hablando?». Javier miró entre ellos, la confusión mezclándose con una alarma creciente. Elena se acercó a un portafolio de cuero en una mesa lateral, uno, que Javier no había notado antes, y sacó varios documentos. «El sitio de desarrollo de Valencia para el proyecto de inversiones Mediterráneo incluye 5 en hectáreas de humedales protegidos», dijo, colocando imágenes de satélite e informes ambientales. Estos fueron convenientemente omitidos de las propuestas mostradas a los inversores. Javier sintió que el suelo se movía bajo él. «Eso es imposible. Personalmente revisé todas las evaluaciones ambientales». «Sí, lo hiciste», confirmó Alejandro, su voz neutral pero sus ojos duros. «Y según mis fuentes, también aprobaste personalmente las evaluaciones revisadas después de que las originales identificaran las áreas protegidas». La acusación quedó suspendida en el aire como una espada. La mente de Javier repasó sus acciones de los últimos 6 meses.
Los informes ambientales efectivamente habían señalado preocupaciones, pero el equipo de desarrollo le había asegurado que se podían obtener excepciones, que se podían aprovechar influencias. Esta es una situación regulatoria compleja, dijo Javier cuidadosamente. Hay procedimientos para obtener variaciones para el desarrollo en áreas protegidas limítrofes. ¿Limítrofes? La voz de Elena se agudizó. Javier, estos humedales son sumideros de carbono críticos y hábitats de vida silvestre. No hay nada limítrofe sobre su estado protegido. Los beneficios económicos del desarrollo compensarían. Por favor, detente. Elena levantó una mano. Esto no se trata de análisis de costo-beneficio. Se trata de integridad. De elecciones. La palabra golpeó a Javier como un golpe físico. Elecciones. Los innumerables pequeños compromisos que lo habían llevado a este momento, profesional y personalmente. ¿Qué quieres?, preguntó mirando a Alejandro. ¿Aprovechar esta información para obtener una participación en el proyecto Valencia? La expresión de Alejandro se endureció. Todavía no entiendes. Esto no es una negociación o una extorsión. Es un ajuste de cuentas. Mañana por la mañana, dijo Elena tranquilamente, Alejandro se reunirá con la Junta Directiva de Inversiones Mediterráneo para discutir una posible asociación entre Innovaciones Futuro y Mediterráneo, una que reestructuraría el proyecto Valencia para evitar completamente las áreas protegidas. Javier sintió la implicación como hielo en sus venas. ¿Van a la Junta con esto? Destruiría mi carrera. No necesariamente, respondió Alejandro. Tu carrera en Mediterráneo, quizás. Pero profesionales con tu experiencia siempre están en demanda, aunque quizás en empresas con estándares éticos menos rigurosos. La precisión calculada de su plan aturdió a Javier. ¿Y tú?, le preguntó a Elena. ¿Qué obtienes de esta asociación con Torres? Además de venganza. Por primera vez, la compostura de Elena se agrietó ligeramente. ¿Venganza? ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Cómo más lo llamarías? Estás socavando deliberadamente mi posición, exponiendo mi relación con Lucía. No he dicho una palabra sobre tu aventura a nadie en Mediterráneo, interrumpió Elena, su voz tensa. Cualquier consecuencia que venga de eso es enteramente de tu propia creación. En cuanto a lo que obtengo de trabajar con Alejandro, obtengo diseñar edificios que se alinean con mis valores. Obtengo reconocimiento profesional basado en mérito, no manipulación. Y puedo mirarme al espejo sin preguntarme cuándo me convertí en alguien que no reconozco. La última declaración golpeó a Javier con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había examinado verdaderamente su propio reflejo? Así que esto es todo, dijo rotundamente. 15 años de matrimonio, y lo estás tirando por una alianza de negocios con un multimillonario. Alejandro dio un paso adelante, su paciencia visiblemente disminuyendo. Es suficiente, Montero. No puedes reescribir esta narrativa para presentarte como la víctima. Está bien, Alejandro, dijo Elena tranquilamente. Se movió más cerca de Javier, sus ojos sosteniendo los suyos con una intensidad que despojó sus defensas. Yo no tiré nada, Javier. Tú desmantelaste nuestro matrimonio pieza por pieza. Cada vez que elegiste el avance sobre la integridad, cada vez que te quedaste tarde en la oficina cuando realmente estabas con Lucía, cada vez que me miraste con esa expresión distante que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. La cruda honestidad de sus palabras lo silenció. Te amé, continuó ella, su voz firme a pesar de la emoción detrás de ella. Creí en ti, incluso cuando sospechaba que eras infiel. Seguí esperando que encontraras tu camino de regreso al hombre con el que me casé. Pero esta noche, viéndote con ella, observándote navegar por esta sala llena de personas a las que has estado mintiendo, me di cuenta de que ese hombre podría haberse ido para siempre. Javier sintió que algo se desmoronaba dentro de él, la elaborada arquitectura de justificaciones que había construido alrededor de sus elecciones. Elena, La puerta de la biblioteca se abrió de nuevo, y Bernardo Alcázar entró, seguido por Víctor Robles. La expresión del presidente de Mediterráneo era grave, mientras que Víctor parecía incómodo, evitando la mirada de Javier. Montero, dijo Alcázar formalmente, necesitamos hablar.
Javier miró de Alcázar a Víctor, amaneciendo la comprensión. «Ya lo sabes. ¿Sobre los humedales protegidos?» «Sí». La voz de Alcázar era cortante. «El señor Torres compartió sus preocupaciones anteriormente esta noche. Víctor ha confirmado que los informes ambientales que nos mostraron fueron efectivamente alterados de los originales. Bernardo, esto es un malentendido. Guárdalo para la reunión de emergencia de la Junta Directiva mañana», lo interrumpió Alcázar. «Por ahora, te sugiero que hagas tus excusas y abandones la gala. Este no es el lugar para un escándalo público». Javier miró a Elena, buscando algún parpadeo de la conexión que una vez habían compartido. «¿Alguna vez me amaste? ¿O solo era un proyecto que no cumplió con tus exigentes estándares?» Por un momento, la fachada compuesta de Elena cayó completamente, revelando la profundidad de su dolor y decepción. «Te amé tanto que me convencí de que la distancia entre nosotros era temporal, que tus cambios eran solo fases. Te amé a través de 3 años de sospechar tu infidelidad, de verte convertirte gradualmente en alguien que valoraba ganar por encima de todo». Su voz se suavizó. «Y sí, todavía amo al hombre que fuiste, pero finalmente he aceptado que no va a volver». La finalidad en su tono golpeó a Javier con una claridad devastadora. La había perdido, no esta noche, sino meses o quizás años atrás, a través de 1000 pequeñas traiciones. «Señora Montero», dijo Alcázar, su tono más gentil que el que había usado con Javier, «me disculpo por la intrusión en lo que claramente es un asunto privado». «No hay nada por lo que disculparse». «Bernardo», respondió Elena, recuperando su compostura, «los asuntos profesionales y personales aquí están desafortunadamente entrelazados». Alejandro se movió al lado de Elena, su presencia tanto de apoyo como protectora. «Elena, deberíamos regresar a la gala. El director de la fundación quería discutir más a fondo tu propuesta de vivienda sostenible». Ella asintió. Luego se volvió una última vez hacia Javier. «Haré que mi abogado contacte al tuyo mañana. Creo que es mejor si procedemos con una separación limpia». Mientras Elena y Alejandro salían de la biblioteca, Víctor Robles finalmente encontró la mirada de Javier. «He retirado mi apoyo a la fusión de Valencia tal como estaba estructurada», dijo en voz baja. «No puedo permitirme estar asociado con irregularidades ambientales de esta magnitud». Alcázar esperó hasta que la puerta se cerró tras Víctor antes de volverse hacia Javier. «La Junta se reunirá a las 9 a.m. mañana. Te sugiero que traigas representación legal». Su expresión se endureció. «¿Y Montero? Si yo fuera tú, pasaría esta noche considerando exactamente cuántas de estas irregularidades estás dispuesto a asumir, versus cuántas podrían ser compartidas por otros en el equipo de desarrollo. La tabla de salvación implícita, trasladar la culpa a subordinados, quedó suspendida en el aire entre ellos. Una vez, Javier la habría agarrado sin dudar. Ahora, de pie en las secuelas de la devastadora honestidad de Elena, se encontró incapaz de alcanzar esa familiar vía de escape. Alcázar lo dejó solo en la biblioteca, el tic-tac del reloj antiguo de repente ensordecedor en el silencio. 3 meses después. El café en Malasaña estaba ocupado con la multitud del brunch de fin de semana. Javier estaba sentado en una mesa de la esquina, bebiendo a sorbos una taza de café que se había enfriado. El periódico El País yacía doblado junto a él, abierto en la sección de negocios con un artículo sobre el proyecto Valencia Reestructurado. Ahora una colaboración entre Inversiones Mediterráneo, Innovaciones Futuro y un fideicomiso valenciano de conservación que preservaría los humedales mientras desarrollaba las áreas circundantes. ELD, proyecto que podría haber sido su legado ahora, estaba siendo aclamado como un modelo de desarrollo sostenible. Su nombre no aparecía en ninguna parte del artículo. ¿Está ocupado este asiento? Javier levantó la vista para encontrar a Elena de pie junto a la mesa, elegante en un sencillo vestido azul, su cabello más corto de lo que recordaba. «Por favor», gesticuló hacia la silla vacía frente a él. Ella se sentó, colocando un portafolio de cuero sobre la mesa entre ellos. «Gracias por reunirte conmigo. Pensé que sería mejor manejar esto en persona en lugar de a través de abogados». «¿Los papeles del divorcio?», preguntó Javier mirando el portafolio. «Entre otras cosas». Elena hizo una señal a un camarero para pedir café.
He compilado la documentación de nuestra división de bienes según los términos que acordamos. La transferencia del ático está completa y la propiedad de Marbella está en el mercado. Javier asintió, estudiando su rostro. La tensión que había caracterizado sus rasgos en los últimos años de su matrimonio se había disipado. Parecía más ligera de alguna manera, sin cargas. ¿Cómo estás?, preguntó, sorprendiéndose con la genuina preocupación en su voz. Elena consideró la pregunta seriamente. Estoy bien, ocupada con el diseño del campus de innovaciones. La iniciativa de vivienda sostenible de la Fundación también está despegando. Hizo una pausa mientras el camarero le entregaba su café. ¿Y tú? Sobreviviendo, dijo Javier con una pequeña sonrisa irónica. Soluciones Globales me ofreció un puesto de director. Es un paso atrás respecto a Mediterráneo, pero dadas las circunstancias, tengo suerte de haber aterrizado en algún lugar respetable. ¿Bernardo mantuvo su palabra sobre contener la situación del informe ambiental? Javier asintió. La historia oficial es que renuncié para buscar otras oportunidades, a cambio de mi cooperación con la investigación interna e identificar todos los documentos alterados. Pasó un dedo alrededor del borde de su taza. No impliqué al equipo de desarrollo, si te lo preguntas. Era mi firma en las aprobaciones. Algo como respeto brilló en los ojos de Elena. Esa no pudo haber sido una elección fácil. Era la única con la que podía vivir. Javier encontró su mirada directamente. He tenido mucho tiempo para pensar en las elecciones últimamente. Un breve silencio cayó entre ellos, llenado con el ruido ambiental del café. ¿Y Lucía? Finalmente preguntó Elena, su tono neutral. Eso terminó la noche de la gala. Javier se encogió de hombros ligeramente. Resulta que nuestra conexión era principalmente ambición y conveniencia. Una vez que mi trayectoria profesional cambió, también lo hizo su interés. Elena asintió, sin sorprenderse. Lo siento. ¿Lo sientes? Sí, dijo ella simplemente. A pesar de todo, nunca deseé tu infelicidad, Javier. Él le creyó, y la realización hizo que la pérdida de ella fuera aún más profunda. Tú y Alejandro, comenzó. Luego dudó. ¿Es serio? La expresión de Elena se suavizó. Está evolucionando. No es lo que esperaba. Ciertamente es un paso adelante respecto a mí en el Departamento de Patrimonio Neto, dijo Javier, intentando humor para enmascarar la punzada de celos. Eso no es lo que me importa, y lo sabes. La respuesta de Elena fue firme pero no cruel. Lo que importa es que él me ve, realmente me ve, y valora lo que ve. ¿Sabes lo raro que es eso? Javier sintió todo el peso de sus palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto realmente a Elena? Desde que había reconocido y celebrado a la extraordinaria mujer con la que se había casado? Debería haber sido esa persona para ti, dijo en voz baja. Sí. Elena estuvo de acuerdo, su franqueza sin compromisos pero compasiva. Deberías haberlo sido. Ella abrió el portafolio y sacó un conjunto de documentos, deslizándolos a través de la mesa. Estos necesitan tu firma. Las pestañas adhesivas marcan cada lugar. Javier tomó el bolígrafo que ella le ofreció, pero hizo una pausa antes de firmar. ¿Crees que si hubiera tomado diferentes decisiones en el camino, todavía podríamos...? Elena consideró la pregunta inacabada. Solía preguntarme eso todo el tiempo, pero me he dado cuenta de que es la pregunta equivocada. Somos la suma de nuestras elecciones, Javier. Te convertiste en quien necesitabas ser, y yo también. Mientras Javier firmaba los papeles que terminarían oficialmente su matrimonio, sintió una curiosa mezcla de dolor y liberación. Hay una cosa más, dijo Elena cuando él había terminado. Sacó un sobre del portafolio y lo colocó ante él. Esto llegó al ático para ti. Javier lo abrió para encontrar una nota manuscrita de Víctor Robles, junto con una tarjeta de visita. Montero, quedé impresionado por tu manejo de la situación de Valencia. Asumir la responsabilidad es raro en nuestros círculos. Cuando estés listo para una conversación sobre posibilidades futuras, llámame. Pero Javier miró a Elena sorprendido. ¿Sabías de esto? Ella negó con la cabeza. Víctor toma sus propias decisiones. Por lo que vale, le dijo a Alejandro que tus acciones después de la gala mostraron más carácter que tus acciones antes de ella. Javier deslizó la nota y la tarjeta en su bolsillo.
incierto sobre cómo sentirse acerca de esta inesperada tabla de salvación. Mientras Elena recogía los documentos firmados, su mano tocó brevemente la suya sobre la mesa, el primer contacto físico que habían compartido en meses. El calor familiar de su piel contra la suya le envió una punzada de pérdida. «Espero que encuentres tu camino, Javier», dijo ella suavemente. «De vuelta al hombre que una vez conocí. Valía la pena conocerlo». Ella se levantó para irse, recogiendo su portafolio y taza de café. «Elena», llamó Javier mientras ella se alejaba. Ella se detuvo, mirando hacia atrás. «Gracias. No por esto». Hizo un gesto hacia el sobre en su bolsillo, sino por no dejarme seguir fingiendo ser alguien que no soy. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Adiós, Javier». La observó alejarse, su figura silueteada contra la calle brillante más allá de las ventanas del café. Por primera vez en años, Javier sintió que el peso de la pretensión se levantaba de sus hombros. El camino por delante era incierto, humillante y despojado de los adornos de éxito por los que una vez se había definido. Pero era real, y por ahora, eso era suficiente. Pagó su café y salió al sol de septiembre, dejando atrás el periódico con su artículo sobre el Proyecto Valencia. Era el legado de alguien más ahora. Mientras Javier caminaba por la Gran Vía, se encontró estudiando su reflejo en los escaparates que pasaba, no con la evaluación practicada de su apariencia que una vez había realizado, sino con una mirada escrutadora que hacía preguntas más difíciles. En algún lugar debajo del exterior pulido y los compromisos acumulados, esperaba encontrar rastros del hombre que Elena una vez había amado, el hombre en el que podría, con tiempo y elecciones difíciles, convertirse de nuevo. Las superficies de cristal de la ciudad no ofrecían respuestas, solo posibilidades reflejadas de vuelta a él, distorsionadas, fragmentarias pero innegablemente suyas. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia, para poder conocer hasta dónde ha llegado nuestra increíble audiencia alrededor del mundo. Por favor, tómate un momento para calificar la historia del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones sinceras nos ayudan a mejorar y crecer. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros, y estamos muy agradecidos de que formes parte de este viaje. Gracias por ver y compartir tus pensamientos.